El hombre fuerte de la era K. Radiografía intratable de Guillermo Moreno. ¿Usted piensa, señor presidente, que no acatando la ley, este grupo va a ganar más plata? Mi rol era jugar de 5. Yo tenía que cuidar que no pasaran ellos, no hacer goles. La oligarquía y lo que expresa la oligarquía en la Argentina. ¿Son la oligarquía hoy? Y las 1000 familias dueñas de la tierra en la Argentina. Se está reprochando, lustó una serie de medidas que tomó Moreno sin consulta. Bueno, y el gesto de Guillermo Moreno más que elocuente, ¿no? Yo lo único que estoy armando, y me pidieron como es un espacio para que los chicos malos del peronismo no se queden con el peronismo. ¿Cómo se llama el espacio? La Néstor se va a llamar. A esta hora debe estar caceroleando en mi casa. Y le digo a los que están caceroleando en mi casa que se metan la cacerola en el orto. Hicieron varias, pero no se podía. No se podía. Porque todo llega a su momento. No lo dejaban. La decisión comunicacional era que yo no hablara. Sí, claro. Por eso no se podía. Si son tan caraduras que lo que acaba de decir Sineco lo banca Gea y lo banca la Nación. Eso es lo que quiero saber. Ah, bueno, entonces no ponemos a votación nada. Que se averigüe de una vez y para siempre si efectivamente la adquisición de esa empresa por parte del señor Manieto estuvo manchada en sangre. Tanco guardia para elegir. Porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. Mi generación heredó un líder, lo heredó al general. Pero lo que nunca pensamos era que en el seno de nuestro pueblo y producto de su amor iban a ser una nueva líder. Y esa líder hoy la tenemos y es nuestra querida presidenta. ¡Viva Perón, viva Perón! ¡Y la grande! Con que San Martín soñó en la realidad efectiva que debemos a Perón, que grandes son. ¿Cómo anda, Moreno? Buenas noches. Extraordinario. Maradona cantando la marcha peronera, una cosa extraordinaria. ¿Se arrepiente de algo que vio ahí? Nada. Cuando dijo que se metan los cacerolazos en el culo, o las cacerolas en el culo. ¿Qué pasó? ¿Se arrepiente de eso o no? No, ¿cómo voy a arrepentir? ¿Fueron a tu casa a cacerolear? No. ¿Y vos qué le dirías si iban a tu casa a cacerolear? Yo no Así soy que Moreno yo, tampoco. Sos más importante que yo. Imagínate si te van a cacerolear a tu casa. Hay lugares donde son respetables, los códigos de la casa no hay que meterse. Así que no me arrepiento. Y el otro día cuando decían que estaba bien, Diana Conti avalaba la publicación del teléfono de No sé, Bossio. no escuché eso, no. Porque es una manera de escrache. No, yo no escuché eso, no escuché ni estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y yo con Bossio no me echaba mi declaración sobre Bossio, yo no me voy a enojar con los chicos, así que no. Menos voy a dar el teléfono de los chicos, de ninguna manera. Guillermo, ¿cuál es el repaso que hace usted de los años del kirchnerismo? Lo bueno y lo malo, Lo bueno fue... lo que estuvo bien y la crítica. Pero lo bueno estuvo extraordinario. Nosotros recibimos un país con 50% de pobreza, no se podía salir a la calle, no se facturaba, no se vendía, no se compraba. Y en un año dimos vuelta a todo. No, la verdad que es extraordinario. En mi caso personal, yo ya dije lo que me equivoqué. Obviamente alguna vez le hice faltar azúcar a la gente, le hice faltar aceite a la gente, 3 o 4 días, eso está mal. Vos imaginate que esta es una sociedad urbana donde la gente necesita satisfacer sus necesidades yendo al mercado a comprar los bienes y servicios. No hubo azúcar y no hubo aceite, eso fue un error que cometí. ¿Y el gobierno en general? No, yo me hago cargo, yo puedo hablar de lo mío. El gobierno en general tiene que hablar la presidenta. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque muchos están haciendo autocrítica por qué se perdió esta elección. Digamos, si tantas cosas estuvieron bien, ¿por qué el gobierno kirchnerista pierde las elecciones? Sí, esa es una muy buena pregunta, es cierto. Nosotros hicimos unas cosas extraordinarias, sin embargo, no supimos al final del ciclo explicarle a la gente que el mundo había cambiado. Hoy el Papa dice que el mundo está en la Tercera Guerra Mundial en cuotas y eso no se debatió en la campaña. Y no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Papa. Y al no debatirlo, me parece que no fuimos capaces de transmitirle a nuestro pueblo
los cambios que había habido en el mundo. Obviamente el mundo del 2016 no tiene nada que ver con el mundo del 2003. En ningún momento Kirchner habló de la Tercera Guerra Mundial, ni que el mundo estaba en guerra. Y hoy habla el Papa. Y nosotros tuvimos... Si no, bueno, te imaginás que no se encontraron su santidad y el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa para hablar de teología en La Habana, ¿no? No va a ser esa la explicación central. Me parece que se encontraron en esta reunión que hizo Raúl Castro en el viaje de su santidad a México, me parece que para discutir algunos temas que a todos nos están preocupando y que pasan por ahí. Johnny, sí, Quería contextualizar un poco lo de Bebacua y preguntarle al exsecretario Moreno. Hoy se conoció el IPC Congreso, el índice de inflación. Ah, no sabía. ¿Cuánto dio? Dio 9,9% en los últimos 3 meses. Dio noviembre 2,2%, diciembre 3,8% y enero 3,6%. O sea, sumando, acumulando, da casi 10% en los últimos 3 meses. Y justamente hoy, el mismo día, bueno, renunció o la echaron, no está claro, Graciela Bebacua. Yo recién acabo de cortar con ella, con Graciela Bebacua, me explicó lo que pasó. ¿Renunció o le echaron? Pues hablaste con ella. A mí no me queda claro, ¿sabes por qué? Sí. Lo que me dijo Graciela Bebacua es que ella pidió tiempo para hacer un buen IPC después de lo que ella considera fue una muy mala intervención. Moreno ya 1000 veces dijo no estuvo intervenido el INDEC. Y que desde el gobierno de Macri, de Jorge Todesca, el INDEC... Preguntáselo, lo tenés acá. Sí, le voy a preguntar, le voy a preguntar. Desde el gobierno le dijeron que ya, urgente, tenían que publicar el IPC. Por lo menos en los próximos 2 meses. Que ella se sintió demasiado apurada y que no podía seguir trabajando de esta manera. Digamos que lo que pedimos todos, porque creo que jueves, viernes dijimos, el INDEC no puede tardar 8 meses porque va a haber paritarias de por medio. Pero tampoco hacer las cosas mal después de años. No, pero más rápido pedimos, ¿no? ¿Tan mal hecho estaba el IPC como dice Graciela Bebacua? ¿De cuál hablamos? El IPC nacional. El índice de precios ¿El que hacía ella? Horrible. No, el que hacían ustedes. ¿El que hacíamos nosotros, nuestro gobierno? Sí. Impecable. ¿El IPC nacional, el que modificó Kicillof? Los dos, todos. Impecables todos. El IPC nacional estaba bien. El IPC GBA, que es el índice de precios al consumidor. Ese era el anterior. Vamos de vuelta. El IPC GBA se hizo desde el año 2000, base 90, hasta base 2010, me parece. Y después 2010 hasta el nacional, que no me acuerdo de haber sido 12, por ahí. Todos los IPC del gobierno nacional y popular, sean el Gran Buenos Aires, el aglomerado de Buenos Aires, que era capital, y los distritos del Gran Buenos Aires, o el nacional, fueron impecables. Ahora, ¿por qué había, según ATE, dice, personas que trabajaban para usted, como Ulises Valentín, Aníbal Nebelev, Marcela Filia, conducidos por un señor Hernán Brahim, que usted lo conoce, ¿no? Hernán Brahim, sí. Sí. ¿Es cierto que estas personas que le nombré recién intimidaban a técnicos, eran especies de data entry que no estaban cargando la datos? única denuncia penal en sede policial la hizo Beatriz Paglieri cuando la quisieron tirar por la escalera. A una señora, no una niña, una señora, la quisieron tirar por la escalera cuando hacía una semana, 15 días, que estaba trabajando sola en el INDEC, después de un informe reservado que yo le hice al presidente Usted no tenía una patota, entonces. No sé, eso no es ninguna pregunta. ¿Qué pregunta sí, es una pregunta. Si usted tenía una patota que intimidaba a los técnicos de ATE. Pero yo cómo voy a tener, yo era secretario de Comercio, te estoy diciendo y tenía una persona de confianza como Hernán Brahim. Hubo gente que lo denunció. Por eso, Marcela Almeida, la misma Bebacua. La verdad que no hay ninguna denuncia en sede policial. Vuelvo a decirte. Sí. La única denuncia en sede policial que se hizo por atentado, hostigamiento, términos físicos, lo hizo Beatriz Paglieri, que fue la primera funcionaria que mandó la ministra de Economía de aquel entonces para ver, ratificar o rectificar el informe reservado que yo le había hecho al presidente Kirchner. Pero naturalmente, después de casi 15, 20 días de trabajar, no solo ratificó el informe, sino que agregó un montón de cosas más
que llevó al presidente a tomar las decisiones que tomó. Sí. Moreno, hablando de denuncias concretas, ¿no? Recién, retomando un poco lo que decía Santiago del Moro, el balance que usted hacía y dijo, bueno, de los 12 años de gestión, espectacular. Ahora, ¿cómo convive usted hoy o qué opinión tiene de Ricardo Jaime, causas por enriquecimiento ilícito, tragedia de 11, o Milani? Porque ahora que lo escuchamos hablar más, vemos cuál es su posición ideológica. ¿Cómo ha convivido usted con un gobierno que tuvo a Milani y a Jaime? De funcionarios de mi gobierno que no sean de mi gestión, no voy a tocar. Pero pará, tomando lo que dice Débora, antes usted no hablaba, ¿por qué hablar ahora? Porque antes la decisión comunicacional del gobierno era que yo no hablara. Y yo respeto, hago parte de un equipo. Es lo mismo que vos tenés acá un equipo de 8 personas. Sí. Algunos hablan, otros no, vos das la palabra. En este caso... No somos gobierno igual. No importa, pero es un equipo. Lo que estamos decidiendo en este equipo, el que mandaba dijo, usted no habla y yo... ¿Te hubiese gustado hablar en su momento? No. Yo acepté gustoso la instrucción que me dieron y no tuve ningún inconveniente. Moreno, hasta el 10 de diciembre del 2015 no habla y no lee. Sí. Por favor, pero que no está mal eso, cada uno decide cuando habla, ¿no? Por eso. Acaba de mencionar que la gestión del INDEC... Perdón, no te escuché, perdón. Usted acaba de mencionar que la gestión del INDEC fue impecable en cuanto a los índices. ¿Cómo explicaría el salto? En el 2013 el INDEC dijo que tuvimos 10,9% de inflación y el año siguiente el mismo INDEC, al cual usted sigue diciendo que estuvo muy bien, dijo que tuvimos casi 24 puntos de inflación. Y además, si usted ratifica que en ese momento se podía vivir con 6 pesos por día para no ser indigente en Argentina. Bueno, vamos de aparte. Ahí tenés una periodista económica que te puede explicar qué pasó en enero del 2014. Para explicar eso. Así que eso está fuera de discusión. Ya está, devaluaste un 20%, así que esa es la explicación. Kicillof. Así que, sí, claro. Gestión Kicillof en enero devaluó, así que esa es la explicación. Esa es la explicación. Listo. Con respecto a los 6 pesos... La directora del INDEC, Ana Edwin, lo explicó hasta el cansancio. Lo que pasa que hay que profundizar un poquito. Los 6 pesos ni siquiera eran los pobres. No era la comida de los pobres, era la comida de los indigentes. Ahora vamos a explicar quiénes son los indigentes. Los indigentes son las personas que lamentablemente hoy todavía, y en nuestro gobierno también, por ejemplo, viven en la 9 de julio, que lavan la ropa en Las Fuentes y la secan al sol en la 9 de julio, no en Cerrito o en Carlos Pellegrini, en la 9 de julio. Esa gente apenas si pueden comer algo por día de las monedas o de algo que consiguen cocinando polenta en un tachito y tratando de hacer algo. A esa comida es que se refería que era la de indigente. Ahora, Moreno, esa es la explicación técnica, porque digo, claramente la forma en la que se mide pobreza e indigencia, esa explicación es bastante floja. La primera explicación, ¿la entendiste? Claramente, la de la devaluación, ¿la entendiste? Mire, doy clases en la facultad del tema, entonces así que no comparto su opinión. ¿Entendiste la devaluación? Entendí su punto de vista. No es su punto de vista. Si en la Argentina se devalúa y se traslada a precios, eso explica la diferencia de inflación. Esa es su explicación. En Brasil devaluaron 52% y tuvieron... Pero estamos hablando de Argentina. Vos me preguntaste, ¿por qué en el 2013 hubo una inflación y en el 2014 otra totalmente mayor? En el medio hubo una devaluación. Y cambió el índice. No, apareció el índice de precios no, ya estaba ese índice. Pero lo anunció... Ya estaba el índice. Guillermo, reconoce que hubo inflación, porque acá vino Montoya el otro desde día, ya que hubo inflación. Peronista, como ustedes, que dijo, nos tenían prohibido hablar de inflación. Cuando llegó Kirchner, el kilo de asado valía 4 pesos. Cuando se va usted, 40. Cuando se va Kicillof, 80 y pico, y ahora con Macri, 140. Cuando me fui yo, 20. No. ¿20? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, la mitad de lo que yo digo. ¿Y cuál? Si nos remitimos al IPC que usted tanto defiende, porque también en el año 2003 un litro de nafta valía 1 peso y pico, y cuando se fueron ustedes casi 14. ¿Cuánto tendría que valer por ese IPC un litro de nafta hoy? ¿Cuánto tendría que valer un kilo de asado hoy? Porque ¿no les parece que hay muchos funcionarios de los de ustedes? ¿Qué tiene que ver lo que está? No lo entiendo, pero ¿por qué las preguntas referidas al hecho económico no las hacemos con precisión? ¿Qué tiene que ver la modificación de los precios relativos que puede haber en una economía con lo que usted está diciendo? Que ustedes no hablan de inflación. Usted nos hizo creer que había otra inflación en la Argentina. Pero primero, la pregunta fue
Sí. que había inflación. Usted dijo que sí. Que sí. Pero para Bien, usted había ¿cuál es la 10 y segunda por ahí, pregunta? por ahí para usted había 10 y había 20 y pico, porque la Pero suya no la ¿quién creíamos dice? mucho. Pero ¿quién dice que había 20 y pico? Y no lo Todesca. sabemos. Perdón. El supermercado. Todesca, dice. Bueno, Todesca, Todesca hoy, Todesca que... No, perdón, muchacho. Todesca que tuvo... Espere, vamos de a Todesca uno. hoy porque maneja si no, INDEC. vamos de a uno. Sí, Vamos de a Todesca hoy lo reemplazó a usted. Vamos de a uno. Sí. ¿Qué querías vos? Todesca es el que dice, o sea, el que No, hoy, todos, Guillermo. con 120 funcionarios Sí. dedicados al IPC, no puede medir la inflación. Resulta que era el que decía que la inflación era del 20 y pico. Ahora, era un mamarracho como lo medía Todesca en su consultora, con 2 o 3 funcionarios que puede tener en su consultora, Pero yo no o lo de asesores Todesca, y demás. Y el INDEC, con los 100 y pico de mismos funcionarios que tiene hoy, decía que era la inflación que nosotros decíamos. Y la inflación que nosotros decíamos es la que es. Pero perdón, Ahora, era Moreno, era la del supermercado, Guillermo, porque yo puedo decir, pero hoy la inflación es de el 1. 4% que Clarín mencionó el domingo. Inflación del 4%. ¿A vos te parece que llamás ahora a la gente y va a pensar que la inflación fue del 4%? Desde ya que no. Es más alta. Ni más alta ni más baja. La sensación que vos tenés es distinto porque tiene que ver con lo que vos comés, con lo que vos comprás, con lo que vos te movés. La parte que no se te movió, vos no estás ponderando todo el tiempo en tu cabeza si las tarifas, si las zapatillas, si esto. Por eso incluso en países se hacen inflación a la carta. Te ponen tu nivel de consumo, vos entras por internet. Moreno. Para que termine, porque si me vas a cortar, queda feo. No, porque hay inflaciones a la carta en países donde vos calculás tu propia inflación. Porque en general, en todos los países donde se calcula inflación, la gente no le cree a los institutos, como no le van a creer ahora. Como vos no le crees a los 4% que mencionó el índice de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hasta el 2006 no era un tema? Vamos de a uno, vamos de a La uno. solución. ¿Por qué Vos, hasta... A ver, no. Vamos a preguntarte, Gabriel. Sí, como Moreno, usted fue la punta de lanza de la lucha contra los monopolios, los poderes concentrados, y como parte de esa lucha, usted le abrió 58 causas penales al presidente de Shell y le cobró, o intentó cobrarle 83 multas por $1 millón de pesos cada una. Sí, pero no porque es un grupo concentrado, de ninguna manera. Shell, que es un grupo. Bueno, ¿no? no Tiene importa, el 20% digo, como parte de del esa mercado. lucha, como parte de esa lucha. No, ninguna de esa lucha. Yo no adscribo a eso que usted Bueno, está listo, diciendo. olvídese la primera parte. Muy Usted bien. le abrió 58 causas penales. Es verdad. Y 83 multas de $1 millón de pesos. Puede ser. ¿Cuánto verdad. cobró y cuánto tiempo estuvo preso Aranguren? Recalculando. ¿Por qué iba a estar preso? Si esa Eso no lo causa se define- pedía pero eso prisión. no lo Usted pedía define- prisión. No, pero vamos de vuelta. Eso lo define la justicia. ¿Qué tengo que ver yo si estuvo o no estuvo preso el hombre? Usted desperdició Yo le inicié el las tiempo con causas. 58 Vamos causas a ver que si, no funcionaron, no sirvieron para nada. a ver si empezamos y si entendemos y si la gente de alguna manera. La ley de abastecimiento es del año 74. Los procedimientos para la ley de abastecimiento son los de las leyes penales. ¿Está bien? El señor Aranguren vino a mi oficina 2 o 3 veces. Una de las veces que vino dijo, Moreno, yo no voy a acompañar ningún pacto de precios ni acuerdo de precios porque no creo en eso. ¿Está bien? Y me dijo, si usted firma una resolución, yo la voy a cumplir. Entonces firmé la resolución aplicando la ley de abastecimiento al gasoil, después a ciertos combustibles, después al JP1, que es el combustible de los aviones, etcétera, etcétera. A veces el señor Aranguren en algunas estaciones de servicio cumplía y en otras no cumplía. Cuando no cumplía se aplicó la ley. A partir de que se le aplica la ley, tiene como alzada los jueces correspondientes a la aplicación de la penal. Ahí fue a la justicia y ahí se procedió. En el medio, lo que yo le podría decir que durante muchísimo tiempo, Aranguren, y creo que hasta el día de hoy la debe tener, salvo que la haya levantado por su influencia política, tuvo embargada la destilería de Dock Sud. No la podía comercializar. ¿Usted sabía eso? Bueno, la tuvo embargada a resuelta de lo que iba a pasar con todos esos juicios de la ley de abastecimiento. Y terminaron que el hombre bajaba la nafta, bajaba el combustible. Pero sí, lo que uno busca, no tuvo ni pena ni multa. Es decir, obviamente estaba... Lo que uno buscaba con eso es que usted comprara el combustible barato. Iba a Shell y lo compró al precio adecuado. El hombre cumplía. Entonces, uno no busca una situación que no es adecuada a la medida que está tomando. Si uno Pero, le dice... perdón, se pedía prisión. No, señor, no Sí. se le... En No, las 58 causas... No, señor, sí. no se le pedía. Las sanciones van incluso hasta la posibilidad de prisión. Porque es
el procedimiento penal. En el procedimiento penal está la posibilidad de que vaya a prisión. Lo que uno buscaba como secretario de Comercio no era meterlo preso, era que bajara el combustible. ¿Bajó el combustible? Sí, lo bajaba, entonces hicimos bien las cosas. Un minuto. Disculpe, le quiero hacer Se entiende, porque si no, no se entiende. Concado, vos me entendiste. Aquel ya me entendió lo de la evaluación, con vos todavía me queda un temita. Yo no le entendía algo. Yo entiendo lo que dice. Un minuto, por favor. Hablen de a uno, de a uno. Acá nadie habla de a uno nunca, Moreno. No, ¿Quiere un poco de agua? sí, yo no puedo. Hay algo que no le entendí, Santiago. Hay algo que no me quedó claro. Que aparte los tengo que convencer porque le traje ficha de afiliación. Mira. Moreno. ¿A qué partido? Lo voy a afiliar a todos. Moreno, ¿sabe que hay algo que yo no le entendí? Y a lo mejor usted podría ser más específico. Cuando yo le mencionaba a Milani o a Jaime, todos con causas judiciales, porque usted es muy claro en decir, bueno, si hay causas judiciales sí, si no, no vengan con denuncias mediáticas o periodísticas, yo no le entiendo cuál es su posición respecto de la corrupción. No, por eso, su silencio puede ser que convalida o puede ser que está en contra. Entonces sería importante que fije su posición respecto de las causas de corrupción del kirchnerismo. El hombre habla, no me quedan el claro. árbol se conoce por sus frutos. En todo lo que vos pusiste ahí, en todos los tapes que me pasaste, no hay una sola denuncia de corrupción sobre Moreno. Entonces, no estoy hablando de Moreno, estoy hablando de Jaime, de Vudú, mi posición sobre la corrupción es clara y contundente. Pero yo no hablo de usted. Clara, bueno, sobre el resto de los funcionarios. Usted representa un proyecto político. Sobre el resto de los funcionarios que integraron el gobierno y que fueron compañeros míos de gabinete, no voy a... Pero ¿no le parece que si usted quiere presidir el justicialismo tiene que tener una posición crítica respecto de la corrupción? Digo, si usted tiene intenciones, por ejemplo, entre otras, de presidir el justicialismo, tiene proyección política, ¿no le parece que debiera tener una posición clara respecto de la condena a sus propios compañeros si es que tienen causas por corrupción probadas en la justicia? Vamos de vuelta. Mi posición personal sobre el tema de la corrupción está clarita. ¿Lo banca porque Vudú? ustedes... ¿Sí o no? ¿Lo banca Vudú? ¿Sí o no? Pero es que ¿A fue Jaime, vicepresidente sí o no? de la Nación. ¿A Milani, sí o no? Pero vamos de vuelta. Mi posición personal sobre la corrupción está claro y contundente. No me queda clara. Pero ¿cómo no? Porque si yo le pregunto, ¿lo banca Vudú, sí o no? El árbol se ve por los frutos. Si vos no tenés un solo empresario que diga que Moreno se quedó con moneda de él, entonces está claro mi posicionamiento ante la vida, cómo crié mis hijos, cómo eduqué a la gente y cómo me paro ante la sociedad. Y los empresarios que denunciaban que usted era un patotero y que los atendía con un revólver arriba de No hay ni uno solo que me pueda decir con nombre y apellido. Porque ¿Una mujer cuando la denunció? Berbisky... No, señor, estás equivocado. ¿Una empresaria? ¿Dónde No, de ninguna manera. A ver. De ninguna manera. Pero, me escribió no, de hoy. ninguna manera, Pero, del armamento, eso de ninguna manera. Pero dejemos de lado... Del armamento, mirá, cuando Berbisky escribe eso, lo escribe sobre mi gestión en la Secretaría de Comunicaciones. Por lo tanto, es muy simple. Paula de Conto. Pero no hace esa explicación. Ese es otro debate que tengo, no sobre el armamento ni nada de eso. Ella lo que dice es de un llamado telefónico. Así que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. ¿Pero usted anda Vuelvo armado? a decir, cuando Berbisky hace esa denuncia en los medios masivos de comunicación, escritos en un diario a 2 páginas, está referido a mi actuación en la Secretaría de Comunicación. Ahí yo tenía, porque me la hicieron fácil los muchachos, 2 Vázquez que eran presidentes, uno de Telefónica y uno de Telecom. Uno se llama Mario Vázquez y el otro Amadeo Vázquez. Se pusieron de acuerdo, dijeron, este es medio viejo, entonces el tema de memoria, mejor le ponemos los dos en el mismo apellido. 2 Vázquez. Después tenías 8 o 10 presidentes de compañías y con eso se termina el club de comunicaciones. Lo único que hay que hacer es ir a hablar a esos 10, 12 empresarios de comunicaciones y preguntarle en qué momento de nuestras reuniones apareció un arma arriba de la mesa. Si alguno de ellos dice que sí, vamos a la denuncia penal. Y si ninguno dice que sí, terminemos con esta tontería. Bueno, pero perdón, hagamos una pregunta. Usted está procesado, señor Moreno, por abuso de autoridad por el juez Bonadío. Bonadío. Juez Bonadío. Bonadío. ¿Qué pasa con Bonadío? Bonadío era amigo antes, ¿eh? Quiero saber Bonadío. qué pasa con Bonadío. Bonadío. Pero cuénteme qué pasa con Bonadío. Pero es que si ¿qué vos lo significa conocés, Bonadío? vos sabés tanto como yo. Sí, causa o tesur. Pero vos sabés tanto como yo de ¿Y qué pasa? A ver, con Bonadío. Bonadío. El juez de la servilleta, ¿eso dice? Y fue el segundo de cola, yo estoy equivocado. Sí, claro. Por Bueno, supuesto. entonces, yo lo conozco del peronismo de la capital a Bonadío. ¿Puedo hacer toda la vida. pregunta por la causa más que por Bonadío? Decime una cosa, ¿hizo campaña Bonadío con Massa o no? ¿No apareció junto haciendo campaña en
una pretendida fundación. Sea la Bueno, Junta de y entonces Desarrollo. está claro, Bonadío, lo que está diciendo. Ahora, abuso de autoridad, ¿sabe cuál es? La causa de las consultoras. Sí, exactamente. Muy bien, la causa de la consultora contra Todesca, que no puede calcular ahora la inflación, pero que decía que la calculaba bien. Pero perdón, ahí había una patoteada a Todesca también, digamos, Guillermo, perdón, una sola cosa, digamos una no cosa. es Todesca solo, bueno, es por eso. Graciela Evacua, Orlando Ferreres, que se acaba de ir. Marco Labaña, Miguel Bain, a todos. No, Marco Labaña no me acuerdo. Sí, Marco Labaña está. Ecolatina, señor Moreno. Ah, Ecolatina con el padre, Roberto. Los Labaña. Ahí. La pregunta concreta es, usted multó, mediante la Secretaría de Comercio, con 500.000 pesos. ¿Usted ¿Que está mal eso? No, le quiero preguntar, escuche, en lugar de responder anticipado. ¡Cálmate! Que vos me decís, usted multó, y está mal multar, como decir, mi parte de mi responsabilidad era esa. Si me pregunta a mí, yo creo que multar a una consultora por dar la inflación es censura. No fue por eso. ¿Por qué? No. Por violación a la ley de la lealtad comercial. Vamos a ver, así empezamos a entender cómo funciona esto. Por ejemplo, ¿quién me puede contestar aquí cómo los bancos suben o bajan la tasa de interés? A ver, ¿quiénes son los economistas? Vos das clases de economía. Sí. Bien, a ver, contale al público, contale al panel, ¿cómo hace el directorio de un banco para subir o bajar la tasa de interés de los Perdón, está bueno que un día pongamos un stop, un freno y aprendamos cosas o sepamos todo. A mí, yo lo aprecio y quiero saberlo. Digo, la gente el otro día también. A ver, dale. Pero dale, vamos. Por aprecio. Vamos, que no lo explique. Es otra cosa, está el país Son cosas que pasan todos los días. Vamos, supongo que decís que da clase. Explicamos, los bancos son intermediarios financieros. Muchas veces la gente cree que los bancos prestan plata propia. En realidad lo que hacen es... toman depósitos y los prestan. Esos depósitos, por esos depósitos te pagan una tasa y por los préstamos te cobran una tasa. En la Argentina, dicho sea de paso, el sector financiero ganó en los últimos 10 años realmente mucha plata. Y son aumentó campeones... su participación en el PBI. No, perdóname, acá el único que da orden es... pero si que no tiene que explicar él. Y aumentó su participación en el PBI a pesar de que el gobierno de Cristina y no está contestando la pregunta. Perdóname. No contestó la pregunta. No, tiene que explicar cómo sube y cómo baja la tasa de interés. No siguió. Y como no sabe, salió ella a cubrirle la segunda. Pero, ¿cómo no sabe? Que termine, vamos. Terminá. Dale, Polini, ¿cómo sube y cómo baja la tasa? Dale, vamos. De vuelta. Si querés contestar, yo no Yo estoy intentando explicar un sistema que es bastante complicado de explicar. Básicamente porque el gobierno anterior, entre otras cosas, reguló justamente la forma en la que se presta la plata con el inciso K, en donde justamente hacían que ¿no? El inciso K no formaba parte del sistema financiero. Seguí, que yo pregunté con precisión cómo hace el directorio de un banco para decidir la tasa de interés. Así que eso es lo que quiero que contestes. ¿Cómo decide el spread de tasa? No, señor. No dije el spread, dije la tasa. No dije el spread de tasa. ¿Qué tasa? ¿Cuál de todas las tasas que ¿Cuál cobra un banco? de préstamos personales, de préstamos a pymes? No son todas las mismas. ¿Cómo decide? Por eso estoy diciendo cualquiera, ¿cómo la decide? No te pongas nervioso. Si no sabes, lo mejor es decir no sé y yo lo explico. ¿Está bien? Porque si no te pones nervioso y no lo sabes decir. ¿Cuál es la parte que no se entiende de que cobra una tasa? Porque como él no lo puede explicar, lo explico yo. Vamos, ¿lo explico o no lo explico? ¿Explico o no explico? Hay cosas más importantes. No, ¿cómo va a haber? No, si eso tiene que ver con la sanción que puse. Eso tiene que ver con la sanción que puse. Yo te lo voy a explicar. Correte así me escucha que ella también. Vamos a ver si a mí no me dejaste contestar. Vamos, Yo sé por cómo suben las tasas de interés. Lo que yo quisiera saber, y a la gente, espera, y él también sabe. Pero no voy a caer en tu juego, porque ese ya lo conozco. Hacernos de profesor de escuela. ¿Por qué no contestas? Profesor de escuela, no. Les enseño. ¿Qué profesor de escuela? Les enseño porque no sabe. ¿Qué va a enseñar? Pero les enseño, no es profesor de escuela. Eso se llama soberbia. Les enseño porque no sabe. Ahora, si ustedes quieren, les explico por qué sancioné a las consultoras. Porque hice una denuncia penal de más de 60 páginas, entre otras cosas, y esto, vamos a empezar por el final, en Estados Unidos y en Europa los bancos fueron sancionados. ¿Cómo hace el directorio de un banco para definir la tasa de interés? Que era lo que tenía que explicar. Contrata los famosos informes de 3 o 4 consultoras independientes que le tienen que hacer la prognosis de la economía. Esto es lo que va a pasar de acá a un año. Entonces, la consultora, por ejemplo, la de Todesca, dice: señores directorio del Banco Santander, en mi opinión, de economista independiente y analizando las variables, les informo que la inflación del año subsiguiente va a ser al alza.
Y entonces, como la inflación va a ser al alza y va a aumentar 7 puntos sobre el año precedente, yo les aconsejo a ustedes que suban la tasa de interés, porque si no suben la tasa de interés, se descapitalizan como banco por la explicación que había dado él. 3 o 4 informes de consultoras independientes, que son como los famosos periodistas independientes de Clarín, valga de paso, esos famosos periodistas independientes de Clarín, que periodistas pueden tener, pero independiente nada, terminan generando con sus informes tendenciosos que los directorios de los bancos se pongan de acuerdo y la para gente subir toda la tasa de tarada interés. y va y saca los préstamos que le ponen la tasa que usted en quiere. Estados Unidos fueron sancionados los bancos y en Europa también fueron sancionados los bancos. Ahora, como esa investigación empezó en un país periférico, menor, acá en realidad lo tomaron a la chacota. La realidad es que los bancos europeos y los bancos norteamericanos fueron sancionados por ponerse de acuerdo para subir la tasa LIBOR. No, señor. ¿Sí o no? La tasa LIBOR, sí. Puede leer el capítulo 5 de mi libro. La tasa LIBOR justamente sobre eso. La tasa LIBOR no lo podemos explicar acá. Moreno todo el tiempo hablaba de la oligarquía, usted. ¿La considera? ¿Se entendió cómo lo sancionamos? Bien, entonces el problema de abuso de autoridad no es abuso de autoridad. Acá la autoridad es mía, El problema Moreno, que tenés es que estas consultoras independientes hacían otra cosa. Recién citaba la palabra oligarquía. ¿La suma a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una oligarca también? ¿Cómo va a ser? Esa es clase media. La oligarquía es la que tiene la dueña de la tierra en la zona núcleo. Eso me lo preguntó un chico de Infobae. Ya está contestado. ¿Cómo se llama ese? Novarecio, ¿eh? Sí. Me dijo, no, pero Cristina resulta que... Luis Novarecio, no. Un excelente periodista. Ahora, yo no te hice una pregunta, Johnny, a que la quiero decir a Moreno, si no sería justo. Chicos, aquel y yo. Ya lo conocimos de hace... ¿Qué opinas del gobierno kirchnerista? Que había sido el más corrupto de la historia, me dijiste. Sí, sin duda. Moreno, ¿usted cree lo mismo? El gobierno más corrupto de la historia. Son opiniones. No son opiniones, son hechos. De ninguna manera. Pero, ¿sabe qué? Le quiero hacer esta pregunta. Entonces, tomando la inflación del INDEC oficial, usted dice que en 2007 era 9%, en 2008 era 7%. 2006 te falta ahí. No, pues yo arranqué en 2007. 2010 es 11%. Quiere decir que el poder adquisitivo de la gente se multiplicó por 3 en esos años. Por 3. Porque la tasa de nivel salarial daba mucho más. No, daba 20 o 25%. No es por 3. A ver, ustedes, por 2 por lo menos. No, pero otra vez, se ponen en tecnicismo cuando no dominan la disciplina. Y entonces, acá, para que voy a saber el nombre, creo que es esta... ¿Quién? Ella, ¿cómo se llama? Débora. Débora Plaja. Débora dice, no, pero eso es muy soberbio. No, el problema es que si yo vengo acá y empiezo a dar clases sobre temas de comunicación, voy a estar complicado. Pero vienen a hablar de economía. Y entonces hay que tener cierto dominio de la disciplina para hablar sobre la disciplina. Cuando aumenta la productividad de una empresa, perfectamente puede aumentar su nivel salarial y no se asocia a los volúmenes que... Por ejemplo, vamos a poner un caso. Vos sos profesor, o aquel es profesor en una universidad de gestión privada. El primer año de universidad tiene 20 alumnos y él da historia del pensamiento económico, ¿está bien? O macro 1. Al segundo año la universidad, porque él es muy bueno, tiene 60 alumnos. Él aplica exactamente las mismas horas cátedra para dar clase. Antes tenía 20 y ahora tiene 60. Si a él le duplican el sueldo, la universidad sigue ganando plata. No, eso Moreno, se llama productividad. A ver, si me responde eso, no aprueba. Yo escuché una frase acá y todos le dejaron pasar. ¿Cuál? Que Cristina es de clase media. Sí, clase media alta. Reconozcámoslo. Reconozcámoslo. Para que Brancatelli quiere poner una le decía pregunta. a Moreno, da gusto intercambiar opiniones y conocer la otra historia, porque los medios se encargaron durante años de contar su visión. Y la pregunta es la siguiente, y a todo esto me gustaría que haya más morenos ahora que defiendan a la gente y no los grupos concentrados de poder y a los empresarios. Alguien que salte a defender a los precios, a los trabajadores y al bolsillo de la gente. Pero fueron todos monopolios no importa, con Moreno también. Digo esto, la pregunta es, Moreno, ¿qué rol jugaron los medios? Recién hablaba de periodismo independiente y de los grupos mediáticos. ¿Qué rol cumplió para la imagen de la economía, para el conocimiento de la economía de la gente y para su imagen? Porque lo han estigmatizado y lo han ubicado en un lugar... Sí, lo han ubicado en un lugar prácticamente de demonio. La alfombra Clarín miente. Le puso la alfombra Clarín miente. No, y en todos los medios lo han realmente atacado como a ningún otro funcionario. Pero Diego, ¿vos tenés algún dato para usted? de la gestión?
Perdón, Pablo, estoy haciendo No una pregunta. te pregunto. Tranquilo, Pablo, vos haces la pregunta cuando vos querés. No, pero vos te emocionás hablaste con... 3 años mal de él, ahora tenés que hacerle todas las preguntas en la cara. Sí, Yo déjame que le pregunte lo que quiera, perdón, para mí de acuerdo a lo que me para mí interesa. la Pero por favor, gestión de- silencio perdón, cuando una uno cosa, pregunta. para mí la gestión de Guillermo... Gracias, Pablo, gracias. No, perdón, Pablo, una pregunta. Un segundito. La gestión de Guillermo, que hablé 3 años o 4, para mí es muy floja, muy Bueno, mala. si lo decís, Y creo dejá que, preguntarle lo que yo quiero. creo que tuvo que ver con la situación económica del país. Te sentís tocado porque vos sos parte de la prensa que habló permanentemente mal de él. No, soy periodista. También sabés que Déjame creo, preguntarle y lo se que lo digo a quiero. Guillermo, ¿Pero que por qué perdieron interrumpís? rotundamente con el Grupo Clarín, Guillermo. Que perdieron mucho tiempo y perdieron con el Grupo Clarín. No entiendo la interrupción de Pablo. Le pregunté qué rol cumplían los medios El y que le cuánto corresponde. influyó los medios de comunicación en la imagen y la definición de la política económica del gobierno y en su propia imagen. Acá hay una definición bien clara que nosotros desconocíamos, que no sabíamos que el accionista minoritario del Grupo Clarín, que tiene el 40% del portafolio, que es lo que finalmente sale a venderse en la Bolsa de Londres y que administraba Goldman Sachs, era el principal tenedor de bonos que ajustaban por SER. Y como el SER no es otra cosa, como ahora está muy claro, que la inflación, pero adecuada desde el Banco Central, cuando nosotros, el gobierno empieza a medir correctamente la inflación, los bonos tienen un proceso de ajuste menor. Hoy hay una nota extraordinaria que se las recomiendo porque en realidad a veces no tienen tiempo para leer. En el suplemento... ¿Usted tiene tiempo ahora? Sí, pues siempre tengo tiempo, siempre. Sí, para eso me levanto a las 4 de la mañana. Yo a las 5. Y bueno, entonces tenemos tiempo los... Porque yo gasto 1:30. Ah, bueno, entonces Claro. no tenés tiempo. No, está bien. No, ya esa hora ya no. Yo tengo mi más de 4 horas. Lo que tenemos en el suplemento económico del BAE, del diario BAE, una nota extraordinaria escrita por un, entiendo yo que debe ser abogado norteamericana, clarita y sucinta de cómo se ajustaban los bonos y por qué algo que compraron por 30 millones de dólares vale 300, 600 o 800 millones de dólares. Pero es una nota muy simple, 4 columnas y demás. Lo que yo les estoy diciendo es, cuando el accionista minoritario del Grupo Clarín ve que su patrimonio se va a ver no ajustado por la tasa que él necesita que se ajuste, empieza a hacer la campaña que hace. Cuando nos damos cuenta, ya está. O sea, usted para que todo el mundo lo entienda, los bonos SER, tal vez mucha gente no lo maneja. Usted lo que dice es que Clarín inventaba más inflación de la que había para ganar más dinero. Con gente del INDEC, sin ninguna duda. ¿Y usted por qué cree? ¿La gente le creía a Clarín? ¿O digo, era como una masa idiota que creía todo? ¿Pero qué había que creerle de Clarín? No entiendo. Que Clarín miente lo sabe todo el mundo. Todo el mundo coincide ahora. Sí, pero discúlpeme, ¿por qué cree entonces que perdieron las elecciones? No, pero me estás preguntando, ¿por qué perdimos las elecciones? Lo expliqué en la primera pregunta. No, tiene mucho que ver las dos preguntas. Pero si pregunté ya tiene mucho que ver las dos preguntas. A ver si entiende lo que le pregunto. Ahora escucho la pregunta. Diciendo con su interpretación. ¿Cuál de todas? Perdón. Primero, en decir el estado en que recibieron el gobierno. No es verdad eso. El Estado ya estaba, el país estaba bastante... Perdóname, no me hagas lo que me estás haciendo. No, porque es el relato corregido. No es verdad que estaba en estado tan desastroso como con la crisis de 2001. Estaba actual de Labaña y Labaña había ordenado la cosa de alguna manera. O sea, ustedes hacen lo mismo que hacía Menem cuando decía que habían recibido el Estado en extrema pobreza. Punto 1. Punto 2, vinculado con esto, es lo que usted señala como causa de la pérdida de la elección. Es una falacia. El Papa Francisco habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, dijo una vez, etcétera, etcétera, mucho antes de que fuese la campaña electoral. Con lo cual, busquemos otra razón para hacer una autocrítica de por qué perdió el Frente para la Victoria. Vamos de vuelta. El Papa habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas en el año 2013 y 2014 y las elecciones fueron en el 2015. Quizás no estuve lúcido cuando se lo transmití, pero se lo vuelvo a transmitir y creo que con la misma lucidez. Me parece que no me entendió o no me escuchó. Dije, no fuimos capaces de explicarle al pueblo que el mundo estaba en guerra. Y él no lo dice Cristina o Moreno, lo dice el Papa. Cristina y Moreno también lo dijeron y quizá antes. ¿Moreno? Pero la realidad es que el mundo estaba en guerra. Y nosotros no fuimos capaces de transmitirle en la campaña del 2015 que el mundo estaba en guerra.
No importa si la guerra empezó en el 13, en el 14 o en el 15. La guerra viene de antes. No, de antes no viene. De antes no viene. Por favor. De antes no viene. Al menos estamos hablando de guerras distintas. De guerra de antes no viene. Guillermo, esa maravilla de la De misión... hecho, cuando el Papa era obispo en Buenos Aires, nunca habló del mundo en guerra. Y eso fue después que fue electo Papa, es que empezó a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, la guerra del 13, en el 14, tuvo repercusiones en las elecciones del 15, nosotros no pudimos... Perón habló de la Tercera Guerra Mundial. No, pero eso es otra historia. Bueno, no, pero... Pero usted no me puede decir que en el 55, en el 2003, nadie hablaba del mundo en guerra, ni Duhalde ni Laván. Esto cuando empiezan a cancherear ven quién sabe más o quién... Preguntas concretas, chicos, preguntas concretas. Es historia. Pero claro.